Bueno, es viernes 17 de octubre 2025. Vamos a continuar con Platón. Esta clase va a ser como una segunda parte de la primera clase que dimos más temprano. Hoy estuvimos trabajando con Platón, estuvimos presentando algunos datos biográficos, estuvimos vinculándolo con lo que vimos acerca de Bernard y Foucault. Comenzamos a trabajar República, trabajamos ya las tres definiciones de justicia que aparecen en República. Y llegamos hasta la definición de justicia que se da en República, que tiene que ver con esta idea de que cada uno ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad, eh, en la ciudad, y que la parte superior o que la parte racional del alma gobierne sobre la parte eh, apetitiva del alma. Entonces, ahí está esta idea en Platón de que la justicia en el nivel de la ciudad y en el nivel del individuo funciona como una suerte de espejo, son más o menos lo mismo. La ciudad tiene tres clases de individuos: los gobernantes, los guardianes y los trabajadores o asalariados. Y en el alma también hay tres partes. Hay una parte racional, una parte impulsiva o volitiva, depende de la traducción que vean, y una parte apetitiva, que la parte de los instintos. Entonces, la idea de que gobernar sobre sí mismo y gobernar sobre la ciudad es lo mismo. Y en última instancia, lo que va a hacer Platón es justificar que hay una especie de guardianes que están en condiciones de ejercer la función de gobierno y que son justamente los filósofos. Y lo están porque en ellos la parte racional gobierna sobre el resto de las partes, y también en virtud de ello tienen acceso a las formas, a las ideas y fundamentalmente la idea de justicia. No la justicia tal como a mí o a usted o a cualquiera le parece, no la justicia como le parece al poderoso, sino la justicia en sí misma. Y para justificar esto, Platón va a tener que desarrollar una teoría ontológica y va a empezar a hablar de su teoría de las ideas. Entonces, en el corazón de República, en los libros 4, 5, 6, se empieza a combinar este programa que tiene Platón para la sociedad ateniense o para todas las sociedades en general, con una idea de qué es el conocimiento y una idea de qué es el ser. O sea, se va a combinar una ontología, una política y una nociología. Vamos a trabajar esto un poco. Vamos a trabajar un poco más de Porati y después vamos a pasarnos directo a, eh, nos vamos a pasar directo eh, a Carpio. Eh, Hay una idea que me parece muy interesante en Porati y que me gustaría que recuperemos, que es la idea de que en Platón hay una política idética. ¿Qué quiere decir con política idética? Bueno, quiere decir que se trata de una política que se funda en última instancia en las ideas, en los eidos, ¿no? La palabra eidos es la palabra griega para idea. Eh, Ahora vamos a definir un poco más qué es una idea, pero ustedes seguramente ya que saben algo de Platón, saben que Platón tiene una propuesta ontológica donde están las cosas sensibles por un lado y las ideas por el otro, y a las ideas se puede acceder de manera inteligible, son en sí mismas, son inmutables, son eternas, son el verdadero ser, tienen el mayor grado de realidad posible. Y hay una idea, bueno, en diferentes textos va a decir diferentes cosas. Eh, Platón en este momento de su vida, en sus diálogos maduros, habla más bien de ideas morales, ¿no? Y hay una idea de justicia, hay una idea de lo bueno, hay una idea de lo verdadero, hay una idea de todos esos conceptos, hay una idea del igual, hay una idea de todas esas cosas importantes. Después sí puede haber una idea de silla, de pasto, de pelo, es una cosa debatida que aparece en diferentes textos. Después cuando trabajemos con Aristóteles vamos a ver que algo de las críticas de Aristóteles tienen que ver con esto.
Paso a leer un fragmento que está acá, acá pegado, pero que es del texto de Porati. Dice, Platón propone una política idética frente a toda política empírica. El filósofo, conocedor de las ideas, las imita, y en cuanto vive con lo que es divino y ordenado, se vuelve él mismo ordenado y divino, en la medida que esto es posible en el hombre, ¿no? Entonces, este acceso a las ideas que tienen los filósofos es lo que justifica la el poder del filósofo, ¿no? O sea, el filósofo ejerce la función de gobierno no porque desee el poder, sino porque conoce las ideas. Y si es forzado a ello, extenderá esta formación a las costumbres públicas y privadas de los hombres. Hasta la multitud sería capaz de aceptar y apreciar al verdadero filósofo si logra reconocer en él a ese pintor que copia el modelo divino, ¿no? Las ideas entonces son modelos para lo real. Lo real tiende hacia las ideas. Las ideas tienen mayor grado de perfección y de realidad que las, eh, las sociedades que vemos, lo que vemos en cada caso. Eh, y entonces el filósofo lo que hace es copiar ese modelo divino que tiene acceso en las sociedades que todos vemos y vivimos. Para ello, el político partirá de una tabla previamente limpiada y contemplando lo justo por naturaleza, lo bello, lo temperante, y luego sus efectos en los humanos, producirá una organización y una imagen del hombre en la que llegaría a resplandecer, según las expresiones homéricas, algo que lo haga semejante a un dios. La metafísica de las ideas sanciona la falta de verdad de lo presente y hace depender su realidad misma del grado de participación que tenga en lo verdaderamente real, es decir, de la participación de las cosas sensibles en las ideas correspondientes. El- la propuesta es que lo real siempre aparece, lo real en el sentido de, eso no quiero generar una confusión, lo verdaderamente real son las ideas. Ahora, lo que nos aparece, lo que conocemos, la sociedad en la que existimos, son deficientes respecto a las ideas, no tienen el mismo grado de realidad. Eh, la perfección de algo se mide en función de la cercanía que tienen con la idea. Ahora lo vamos a ver con, con un ejemplo que aparece en Carpio, que es el ejemplo de los leños. Carpio va a recuperar este ejemplo que aparece en Platón, y Platón dice, podemos tomar dos leños y decir que son iguales, pero todo lo que es, esos dos leños iguales serán iguales entre sí, pero pueden ser desiguales respecto a un tercero un poco más largo o un poco más corto. Y se pueden destruir, pueden dejar de ser iguales, pero lo igual en sí mismo no cambia, es igual en todos sus aspectos, no es igual respecto de algo, de una cosa o de otra, es igual en sí mismo y eternamente va a ser igual. Y es lo que nos permite predicar de las cosas que son iguales. Em, del mismo modo, las sociedades son justas no en sí mismas, sino respecto de la idea de lo justo, que sí es en sí misma, no depende de otra cosa. En este horizonte, el mundo inmediato y las cosas resultan constitutivamente deficientes justamente porque son proyectadas contra la plenitud de la idea. Esa plenitud siempre ausente consagra la deficiencia de las cosas, pero también la tensiona y hace que el ser imperfecto de las cosas se convierta en una búsqueda permanente de su propio ser. De este modo, las cosas desean, aspiran a su idea, aunque necesariamente fracasen en el intento de aproximársele. En el ámbito humano, esta tensión se vuelve consciente y debe ser el motor de la acción. La moral y la política son una activa puesta en obra del movimiento que cumple la realidad en su conjunto, la participación de lo sensible en lo idético. Pero en términos políticos esto supone negar todo valor a la espontaneidad social y comunitaria. El movimiento solo puede venir de arriba, mediado por el alma filosófica del gobernante, capaz de conocer el modelo y copiarlo en lo sensible. Entonces, esta política idética nos dice por ti una política verticalista, digamos, ¿no? Una política en la cual el gobernante, que es el filósofo, copia a lo que él puede acceder mediante su acceso, mediante su especial predisposición a lo racional y al conocimiento de las ideas y lo copia en lo real
Y él es el verdadero hacedor del orden social, si éste quiere ser perfecto. No puede venir de la gente, no puede venir de la clase trabajadora de los guardianes. Es necesariamente eh, vertical. La pregunta entonces empieza, se nos empieza a acercar, es que tenemos un conocimiento objetivo. Y entonces, justo con el problema ontológico, que tiene que ver con los grados que tiene las sociedades con las que nos vinculamos de manera inmediata, aparece el problema de cómo conocer. Dice Porati, el verdadero conocimiento deberá ser de una especie totalmente diferente del que proporcionan los sentidos. Claro, porque mis sentidos me engañan. A veces sueño algo y pienso que es real y no lo es. A veces a la distancia algo me parece muy pequeño y cuando me acerco es muy grande. A veces caigo en ilusiones. Puedo ver un charco de agua donde no está. La percepción engaña. Necesitamos un conocimiento que no dependa de la percepción, que no dependa de lo que cada uno piensa. También las cosas son unas en un aspecto y otras en otras, como el caso del igual. Dos sillas pueden ser iguales en muchos aspectos entre sí, pero son desiguales respecto a otras sillas. Los troncos pueden ser iguales entre sí, pero desiguales respecto de otros. No son absolutamente así. Necesitamos algo que sea absolutamente así. También lo mismo pasa con las sociedades. Las sociedades son justas en algunos aspectos e injustas en otros. Entonces también necesitamos algo que sea absolutamente justo. La ciencia, el verdadero conocimiento habrá de referirse a lo que realmente es. El objeto de la ciencia entonces no puede ser lo sensible, siempre vacilante y cambiante, sino lo uniforme y permanente, que es lo único que puede realizar la exigencia de la ciencia. La ciencia, acá no tomemos ciencia en el sentido que lo decimos ahora, no estamos hablando de ciencia física, no estamos hablando de ciencias naturales o ciencias exactas, estamos hablando de conocimiento verdadero, indubitable. Em, la ciencia tiene que serlo respecto de las ideas. Dice, precisamente Sócrates lo convenció a Platón de que hay conocimiento objetivo válido para todos, el conocimiento que nos dan los conceptos, las definiciones y las esencias. Frente al cambio y a lo relativo, tras de lo cambiante y aparente, Platón busca lo inmutable y absoluto, lo verdaderamente real, única manera a su juicio de hacer posible la ciencia y la moral. ¿Cómo se vincula entonces nociología y ontología en Platón? Las cosas sensibles y las ideas representan dos órdenes de cosas, dos modos de ser completamente diferentes. La belleza siempre es la belleza, lo bello es bello para Platón, no es para mí o para vos, es lo objetivamente bello y depende de la belleza en sí. En cambio, las cosas o personas bellas, por más hermosas que sean, siempre dejan de serlo, ¿no? Uno puede ser bello en un momento y dejar de serlo, morir, desaparecer. Por eso también es diferente nuestro modo de conocerlo. Las cosas iguales se las conocen mediante los sentidos, por eso las llamamos cosas sensibles. Pero si bien son dos cosas diferentes y dos órdenes de ser, no quiere decir que estén completamente desvinculados. Las cosas sensibles imitan a las ideas. Acá tenemos un cuadro. Vamos a pasar a otro PowerPoint. No, bueno, está bien. A ver, pues quiero ver si tengo el ejemplo de la línea por acá.
El ejemplo de los leños, quiero decir. Vamos a pasamos a trabajar directamente con el texto de Carpio. Decimos entonces que para Platón, el verdadero saber no puede referirse a algo que cambia, sino que tiene que referirse a algo que es permanente. Y claro, todo lo que se nos presenta a los sentidos cambia. Las cosas perecen, desaparecen, se queman, se rompen, las sociedades aparecen y desaparecen. Son los conceptos, lo universal, los predicados, ¿no? Lo que tienen esa unidad que está buscando Platón. Claro, las cosas son rojas en un montón de aspectos, unas son más rojas que otras, igualdad. Y ponerle ese artículo y nominalizar una expresión o un predicado, un concepto que usamos para predicar acerca de cosas, nos refiere a esa dimensión, ¿no? Y Platón se va a referir a diferencia de Sócrates, que hablaba fundamentalmente de conceptos morales, se va a empezar a referir a conceptos matemáticos y metafísicos. Entonces vamos a tener que hablar de dos tipos de conocimiento. Por un lado está el conocimiento de lo sensible, que no es conocimiento propiamente dicho, y al que vamos a llamar doxa. Doxa significa opinión en griego, y es un conocimiento confuso, contradictorio, no podemos decir que sea conocimiento propiamente dicho, tiene que ver con estas imágenes de lo sensible, ¿no? Carpio va a dar el ejemplo del remo que entra en el agua, que cuando lo vemos dentro del agua, la refracción de la luz lo hace ver quebrado, pero en realidad está recto. Es un conocimiento relativo a mi posición, a mi experiencia. Y después está la ciencia o episteme, la palabra griega es episteme, el conocimiento de entes ideales. El verdadero conocimiento tiene que ser de una especie totalmente diferente del que proporcionan los sentidos. Tiene que ser constante, riguroso y permanente, como por ejemplo cuando se dice que 2 más 2 es 4. Esto es verdad más allá que lo diga yo, lo diga, o lo diga cualquiera, ¿no? No depende de quién lo diga, no depende de cuándo lo diga. Esto es verdad siempre. La ciencia es entonces el verdadero conocimiento y se refiere a lo que verdaderamente es, que son las ideas. Lo inmutable y lo absoluto. La palabra idea, nos dice Carpio, viene del verbo eido, que significa ver. Pero en Platón no tiene que ver con la vista sensible, sino con una suerte de aprehensión intelectual o conceptual, podemos decir así como ver con los ojos del alma, y que nos dirige a las esencias de lo que es.
Las ideas no son para Platón entes psíquicos, no existen en nuestra cabeza. Son lo que más son los entes que mayor grado de realidad tienen. Las cosas sensibles tienen una mezcla de ser y no ser, pero las ideas son absolutamente, no dependen de nada más. Las ideas son idénticas, son inmutables y son perfectas. ¿No? Son idénticas a sí mismas. Son inmutables porque no cambian. La idea de triángulo no cambia con el tiempo. Siempre la misma. Ni me importa cuándo la piensen. Es lo mismo, el triángulo que pensaba Pitágoras hace 2500 años y el que pienso ahora es el mismo triángulo. Pero los triángulos sensibles, los que puedo llegar a dibujar en un pizarrón, en una hoja, cambian, perecen, son imperfectos. No son idénticos, no son del todo triangulares. Cuando yo predico de dos cosas que son iguales, dos leños, por ejemplo, dos trozos de tronco, de vara, son iguales en algunos aspectos, puedo decir que son iguales entre ellos, pero no hay nada en ellos que contenga la igualdad. Es la relación entre los dos lo que es lo igual, lo que los hace iguales, pero no está en ellos, no está en ellos la igualdad. La igualdad no forma parte de las varas. Yo tengo dos monedas y digo, son iguales, sí son iguales, aunque no ocupen el mismo espacio, pero no tienen la igualdad. La igualdad es una cosa que no se ve, no se toca, ni se oye, por lo menos no con los sentidos, sino que se capta con inteligencia. Y lo mismo pasa con la justicia. Por eso decimos que las cosas sensibles imitan a las ideas. Si dos troncos son iguales es porque imitan a la igualdad. Y lo hacen imperfectamente, porque son iguales en algunos aspectos y desiguales en otros. Si decimos que una sociedad es justa, decimos que imita la justicia y lo hace imperfectamente, porque es justa en algunos aspectos e injusta en otros. Por eso también decimos que les corresponde diferentes modos de conocimiento. Episteme para las ideas, doxa para las cosas sensibles. Van a encontrar el Carpio entonces este cuadro que distingue entre ideas y cosas sensibles, ¿no? Las ideas son únicas y las cosas sensibles son múltiples. Claro, la idea de justicia es una sola. Pues si hubiese mucha idea de justicia, no podríamos garantizar su único sentido. Pero podemos decir de muchas cosas que son justas, de muchas sociedades. De muchas cosas podemos decir que son bellas, pero lo son por referencia a una única idea de belleza. Son inmutables. La idea de triángulo no cambia con el tiempo. Y los triángulos que dibujo desaparecen. Son idénticas a sí mismas, porque la idea de triángulo es del todo idéntica a sí misma, y las cosas triangulares que pueda dibujar son triangulares y no triangulares en algunos aspectos. Las ideas son intemporales, no cambian con el tiempo, y las cosas sensibles necesariamente mutan. Las ideas son necesarias y universales, valen para todos los casos y existen con necesidad, pero las cosas sensibles son contingentes y particulares, vienen al mundo y desaparecen. Y siempre son casos específicos de belleza, de triangularidad, de justicia. Las ideas son participadas y las cosas sensibles participantes, ¿no? Las ideas dan fundamento ontológico a lo real y las cosas sensibles extraen su fundamento ontológico de las ideas.
Las ideas son modelos y las cosas sensibles son imitaciones. Las ideas existen por sí mismas, son independientes, no tienen que existir en otra cosa y las cosas sensibles siempre existen en otra cosa. Dependen de las ideas para existir. Las ideas son reales, esencias profundas, las cosas sensibles son fenómenos, son apariencias. Y las ideas son perfectas y las cosas sensibles son imperfectas. Lo que va a hacer entonces Platón hacia el libro sexto de República es construir este cuadro que articula modos de ser y grados de ser con modo de conocer y grados de conocer. Podemos decir que lo que hace es poner en relación una ontología y una nociología. Dentro de esta línea, lo que va a hacer Platón es poner arriba de todo la idea de bien. La idea de bien es la idea suprema, que ilumina todo el resto de las ideas. Es como, Platón va a decir que es como el sol, que no estando en las cosas, las hace visibles. Y entonces vamos a tener acá una parte del cuadro donde están los distintos tipos de entes, y va a ir de lo menos real hacia lo más real. Lo menos real es lo no ente, es el no ser absoluto. Sobre ello están las imágenes, por ejemplo, una foto de algo, que no es la cosa misma, sino solamente una imagen, ¿no? La sombra que proyecta, por ejemplo, un caballo en el suelo cuando le da el sol, la foto del caballo. Después están las cosas sensibles, con un poco más de realidad, del caballo mismo, ¿no? De que saco la foto, porque claro, no puedo hacer una foto de un caballo si no tengo el caballo. Sobre eso están las ideas matemáticas, que para Platón tienen un grado de ser muy alto, ¿no? La idea, la geometría, ¿no? Los triángulos, por ejemplo. Arriba de todo eso, las ideas morales y metafísicas, la verdad, la belleza, la justicia, el ser, y arriba de todo la idea de bien como la idea suprema. Y a cada uno de estos grados de ser le va a corresponder también un grado de conocer, ¿no? A lo nuevamente le corresponde la ignorancia absoluta, a las imágenes le corresponde la imaginación y a las cosas sensibles le corresponde la creencia. Mientras que las cosas sensibles y las imágenes forman parte del mundo de lo sensible, la creencia y la imaginación forman parte del mundo de la doxa. Y acá en la mitad de este esquema tenemos un segmento nuevo que va a dar lugar al mundo inteligible y al episteme. Entonces tenemos para el mundo sensible le corresponde la doxa, al mundo inteligible le corresponde el episteme. A las ideas matemáticas le corresponde el entendimiento y a las ideas morales y metafísicas la inteligencia. Entonces todas estas facultades de conocimiento le va a corresponder una determinada forma de ser. A mí me interesa sobre todo que se centren acá. A lo inteligible le corresponde el episteme, al mundo sensible le corresponde la doxa. A lo nuevamente la ignorancia absoluta y lo que tiene máximo grado de ser es la idea de bien. Con eso es suficiente. El modo de conocimiento que Platón llama noesis, que aparece acá arriba del esquema, ¿no? Y que le corresponde a las ideas morales y que le corresponde a la justicia, se caracteriza en primer lugar por ser contemplación o intuición puramente intelectual, sin ningún elemento sensible, imágenes o ejemplos. Es un conocimiento absoluto y no hipotético, y eso lo diferencia fuertemente de la ciencia. La ciencia en el sentido de las ciencias matemáticas, por ejemplo, depende de hipótesis, depende de supuestos. Tengo que suponer cosas. Se ofrecerá
Cada idea se ofrecerá dentro de una serie o escala relacionada con las ideas superiores y con las inferiores, de modo que toda la serie está unificada por la idea de bien. Platón va a presentar la idea de bien como un fundamento nociológico y ontológico de todo lo que es. Es la idea de las ideas. Así como para ver las cosas necesitamos de la luz del sol, pero no podemos mirarlo directamente, la idea de bien también es así. Es lo que ilumina, lo que da fundamento ontológico, nociológico a las ideas, pero en sí misma es inefable, por decirlo de algún modo. Es el principio que las hace cognoscibles. Y así como el sol le da luz y calor a las cosas que viven, a las plantas, a los animales, el bien también es fundamento ontológico de todo lo que es. La idea de bien es lo absoluto, principio no hipotético. Si todo lo que existe tiene un fundamento, hay algo que es el fundamento de todo y que no es fundamentado por nada. Y esa es la idea de bien. Todas las disciplinas particulares, la medicina, tiene que suponerlo vivo, la matemática tiene que suponer el número, pero el conocimiento filosófico, el conocimiento de las ideas se refieren a un principio anipotético, sin supuestos. Ahora, la idea de bien también es fundamento teleológico de todo lo que es. Entonces decimos que la idea de bien es fundamento ontológico, nociológico y ahora vamos a decir teleológico de todo lo que es. Decimos que algo es bueno cuando es algo útil para algo y ese para, ese telos, porque acá la palabra teleológico significa el fin de algo, es algo hacia lo cual algo aspira, está dado por la idea de bien. La idea de bien es el fin último, aquello hacia el cual todo se dirige, la meta suprema. Entonces decimos que la idea de bien es fundamento ontológico, nociológico y teleológico de todo lo que es. Como este conocimiento de las ideas no puede venir por medio de los sentidos, Platón va a decir que es como una suerte de conocimiento innato y que conocerlos es más bien algo así como recordar. Entonces va a contar, y esto lo van a encontrar en el texto de Carpio, una alegoría, que es la alegoría de la reminiscencia. Platón plantea que cuando venimos al mundo estamos atados a un cuerpo y ese cuerpo es imperfecto, está atado a los sentidos, pero también tiene un alma y el alma tiene que haber preexistido ese cuerpo y tiene que haber contemplado las ideas. Y es como si hubiese pasado por un río, el río del leteo, el río del olvido. Y es como si las recordara muy arduamente cuando se dirige en dirección del conocimiento.
Para hablar acerca de su concepción del conocimiento, Platón nos va, Platón nos va a proponer otra alegoría, que es la alegoría de la caverna, que quiero que la leamos directamente en texto. Eh, quiero dejar de compartir pantalla ¿Están viendo mi pantalla ahí o no? ¿No lo están viendo? Quiero que leamos la alegoría de la caverna directamente del fragmento y, y veamos un poco cómo ilustra esto que venimos diciendo. Eh, Comienza así el fragmento. Dice, ahora bien, después de esto dije, hablando Sócrates, ¿verdad? Compara nuestra naturaleza en lo tocante a la educación y la ignorancia con esta situación. Imagina unos hombres que habitan en una especie de caverna subterránea con una gran entrada abierta a la luz a todo lo largo de la cueva. Y en esta caverna están desde niños atados por las piernas y el cuello, de modo que permanecen quietos y solo ven lo que está delante y además les es imposible girar la cabeza a los lados a causa de las ataduras, ¿no? Están estos esclavos quietos que solamente pueden mirar en una única dirección adentro de la caverna. Y ahí estuvieron toda la vida, ¿no? Desde niños, no conocen la afuera. Arriba, a cierta distancia detrás de ellos, brilla la luz de una hoguera y entre el fuego y los encadenados hay un camino ascendente junto al cual imagina que hay construido un muro al estilo de biombo que los prestidigitadores colocan delante de los espectadores y sobre las cuales muestran sus trucos. Entonces tenemos una suerte de, es como si fuese una sala de cine, prácticamente, ¿no? Hay unos individuos ocultos por un biombo que proyectan imágenes contra una pared, pero son solamente sombras, y otros individuos que están atados y solamente pueden ver las sombras, sin ver a quienes las están produciendo ni por qué artificio las están produciendo. Lo imagino, dice. Imagina ahora a lo largo del muro unos hombres que llevan objetos de todo tipo, que sobresalen del muro, figuras de hombres y otros animales hechos de piedra, madera o cualquier otra forma. Como es natural, algunos de ellos pasan, hablan y otros permanecen callados, ¿no? Son exactamente esas. Entonces se corresponde, si pensamos ahora en la alegoría de la línea, en esa parte inferior de los grados de ser, donde aparecían como el grado más bajo de ser las imágenes y un poco más arriba los objetos sensibles que las producen, ¿verdad? Hablas de una rara imagen y de raros prisioneros, dijo. Parecidos a nosotros, dije yo. Y lo principal, ¿crees que semejantes hombres podrán ver otra cosa que de ellos mismos y unos de otros que las sombras reflejadas por el fuego en el fondo de la caverna que tienen enfrente? ¿Cómo podrían, dijo, si están forzados a tener la cabeza inmóviles durante toda la vida? ¿Y con los objetos transportados no pasará lo mismo? ¿Qué cosa? Dice. Si pudieran hablar unos con otros, ¿no crees que colocarían
nombres a esas cosas que ven? Necesariamente, dice. ¿Y si la prisión tuviera un eco que viene del extremo opuesto? Cada vez que alguno de los que pasan hablara, ¿crees que considerarían que lo que produce sonido es otra cosa que la sombra que pasa? No por Zeus, contestó. Indudablemente, dije yo, estos hombres considerarían que lo verdadero no es otra cosa que la sombra de los objetos. ¿No? Lo que está haciendo Sócrates, o Platón a través de Sócrates, es figurarnos este mundo en el cual vivimos, que es un mundo de apariencias, y dice, claro, si viviste toda tu vida en este mundo como un prisionero y no tuviste acceso a lo que produce esas imágenes, lo tomás por verdaderas. Dice, somos como estos prisioneros, somos prisioneros de nuestro cuerpo que nos mantiene atados a un mundo sensible y nos oculta este mundo más profundo de verdadero ser que está detrás. Ahora bien, analiza, dije yo, ¿cómo será la liberación de sus cadenas y la cura de su ignorancia si es que esto le sucediera naturalmente? Cuando uno de ellos fuera liberado y forzado a pararse de repente, a girar el cuello y caminar y mirar hacia la luz, sufriría haciendo todo esto y a causa del deslumbramiento sería incapaz de ver las sombras que antes veía, ¿no? Uno de los individuos se libera, dirige la mirada hacia el fuego y queda deslumbrado, y entonces cuando quiere volver a ver las sombras no lo logra. Ya el haber visto la luz que producía las ilusiones lo vuelve insensible a las imágenes. ¿Qué crees que contestaría si alguien le dijera que antes veía tonterías y ahora en cambio, dado que está mucho más cerca de lo real y orientado hacia algo más real, ve más correctamente? Y si señalando cada una de las cosas que pasan se lo forzara por medio de preguntas a contestar qué son, ¿no crees que estaría confundido y consideraría más verdadero lo que antes veía que lo que ahora se le muestra? Mucho más verdadero, por cierto, dijo. ¿Acaso si se lo obligara a mirar hacia la luz misma, ¿no crees que sentiría dolor en los ojos y escaparía dándose vueltas hacia aquellas cosas que puede ver y sin duda consideraría que estas son en verdad más claras que lo que se muestran? Así contestó. Claro, ¿no? Este individuo se libera y le dice a su compañero, todo lo que ven es producto de ese fuego que está proyectando imágenes. Y los compañeros no lo creen, ¿no? Dice, ¿y acaso si se lo obligara a mirar hacia la luz misma, ¿no crees que sentiría dolor en los ojos y escaparía dándose vueltas hacia aquellas cosas que puede ver y sin duda consideraría que estas son cosas más claras que las que se muestran? Pero imaginen que Platón está hablando también de esta experiencia del acceso al conocimiento como una experiencia transformadora, dolorosa, ¿no? Que hace que lo que antes parecía verdadero ya no lo sea y cambia radicalmente la perspectiva del individuo. Y si alguien lo arrastrara de allí por la fuerza, por el áspero y empinado sendero ascendente y no lo liberara hasta haberlo sacado hasta la luz del sol, ¿acaso no sentiría dolor y estaría furioso por haber sido arrastrado y cuando llegara a la luz con sus ojos completamente encandilados sería incapaz de ver ni una sola de las cosas que ahora llamamos verdaderas? Claro, dice, ¿no? Imagínate si lo cegó la luz del fuego, imagínate cuando llega la luz del sol, cuando vea la verdadera realidad que está afuera. Esto es una experiencia dolorosa y una experiencia transformadora. No todo el mundo lo desea, la gente se resiste. Hay una resistencia a acceder a la verdad, porque implica una torsión en la experiencia personal y hace que ya no creamos en lo que creíamos. Desacomoda a los individuos. Dicen, Rior necesitaría adaptarse paulatinamente, creo, si es que va a ver las realidades del plano superior. Veía con más facilidad en primer lugar las sombras y después de eso las imágenes de los hombres y el resto de las cosas en el agua y después las cosas mismas. Claro, no podría mirar directamente a las cosas, sino que primero sería más fácil ver las sombras. Entonces hay un camino gradual, ascendente, doloroso, que no cualquiera puede realizar. A partir de ahí podría contemplar con más facilidad lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando por la noche hacia la luz de los astros y de la luna y durante el día y el sol y el reflejo del sol. ¿Cómo no? Finalmente, creo que podría ver el sol y contemplarlo como es, ya no sus imágenes en el agua y en otra superficie, sino en sí mismo y en su propia región. Después de esto podría estar a la altura de colegir que es el sol el que produce las estaciones, los años y el que rige todas las cosas del ámbito visible y es también de alguna manera el causante de todo aquello que los prisioneros veían en la caverna. Está refiriéndonos a la idea de bien.
Todo esto es un pequeño cuento para tratar de ilustrar su propuesta ontológica y nociológica, y vamos a ver que eso también tiene un vínculo con sus ideas políticas. Y entonces, ¿qué? Al acordarse del lugar donde vivía, de la sabiduría de allí y sus compañeros de prisión, ¿no crees que estaría feliz por el cambio y sentiría compasión por ellos? Claro, cuando vuelve a pensar en la caverna, sus compañeros, que no saben que son prisioneros, les parece unos pobres prisioneros, ¿no? Sus compañeros no se sienten prisioneros, pero él ahora que probó la libertad, que está afuera, que ve lo real, que ve la luz del sol, piensa en sus compañeros y cree que tiene que hacer algo por ellos, porque son unos pobres prisioneros. Y si hubiese honores y elogios de los prisioneros, que los prisioneros se entregan a veces unos a otros y premios para el que distinguiera con más precisión las sombras que pasan y recordara mejor cuáles de ellas suelen pasar primero, cuáles después y cuáles al mismo tiempo que otras, basado en ello, fuera el más capaz de predecir cuál vendrá en el futuro, ¿te parece que el hombre liberado podría desear los premios y sentiría envidia de lo que reciben honores y ejercen el poder entre los prisioneros? O como dice Homero, preferiría vehementemente padecer como siervo al servicio de otro hombre pobre o sufrir lo que sea antes que jugar sobre estas sombras y vivir de aquel modo? Claro, le parece vanidoso todo ese mundo ahora a este hombre, ya no cree en los honores de ese mundo bajo porque todo se basa en apariencia, nada es verdaderamente real. No tiene sentido ya ese juego de poder que está ahí abajo. Si este hombre, tras bajar de nuevo a la caverna, se sentara en su antigua silla, ¿acaso no tendría los ojos completamente cegados porque viene de golpe desde el sol? Claro, ya no puede volver a adaptarse a ese mundo de sombras. Y de hecho es mucho más inútil, ¿no? Es mucho menos hábil. No puede acceder, no se maneja tan bien como sus compañeros acostumbrados a la oscuridad. Y si debiera competir aguerridamente de nuevo con los que estuvieron siempre prisioneros en la distinción de aquellas sombras, todavía ve nublado antes de que sus ojos se adapten y para el colmo el tiempo de acostumbramiento no fuera muy breve. ¿Acaso no produciría risa? ¿No le dirían que por subirse ha dañado los ojos y que ahora no vale la pena intentar el ascenso? Asimismo, el que intenta liberarlos y conducirlos hacia arriba, si de algún modo pudieran atraparlo entre sus manos y matarlo, ¿lo matarían? Sin duda, dijo. Acá Platón parece que está pensando en Sócrates, ¿no? Querer la violencia, dice Platón, esta verdad dolorosa en las personas que no son capaces de comprender lo que ve el filósofo. Y sin embargo, el filósofo está en una situación complicada en la cual se ve obligado a bajar a la caverna para buscar a sus compañeros. Em, Denme un segundo, ya vuelvo. Espérenme ahí, yo ya vengo en un segundo. Gracias por la paciencia. Seguimos entonces leyendo acá.
Lo matarían. Sin duda, dijo. Entonces, ahora bien, querido Glaucón, dije yo, ¿no? Dice Sócrates, hay que aplicar este símil entero a lo que antes dijimos. El espacio que se muestra en la vista es comparable al ámbito de la prisión y a la luz del fuego en su interior, y la luz del fuego en su interior al poder del sol. Si compara el camino de subida y contemplación de las cosas de la superficie con el camino de ascenso del alma hacia el ámbito inteligible, no te equivocarás respecto de lo que supongo, ya que quieres escucharlo. La divinidad sabe si realmente es verdadero, pero a mí me parece que es así. En los confines de lo cognoscible está la forma del bien, ¿no? Que viene a ser el sol que está fuera de la caverna, y se la puede ver con mucho esfuerzo y al verla hay que concluir que ella es la causa absoluta de todo lo correcto y lo bello. En el ámbito visible engendra la luz y a su amo, y en el ámbito inteligible es la autoridad suprema y productora de la verdad y la inteligencia. Y es preciso que mire hacia ella quien pretenda actuar con sensatez tanto en lo privado como en lo público. Estoy de acuerdo contigo. Mira también si estás de acuerdo con esto y no te asombres de que los que llegan allí no quieran actuar en asuntos humanos, sino que algunas almas se apresuren siempre a quedarse en su región superior. Esto es del todo natural y si las cosas pueden suceder de acuerdo con el símil de lo que antes planteamos. Esto se relaciona directamente con lo que vimos en el texto de Bernard, ¿no? Bernard hablaba de cómo la filosofía ocupa un lugar ambiguo en el marco de la polis, porque está de alguna manera tironeada entre el ágora, el espacio de la discusión pública y la lógica de las sectas mistéricas, ¿no? De los individuos que se recluyen, se van del ámbito social porque se sienten incomprendidos, porque sienten que tienen un conocimiento que no es accesible a todo el mundo, eh, y entonces quieren dejar de ocuparse de los asuntos humanos y de tratar con los humanos. Es como como este prisionero que se liberó y cuando vuelve te dice a la gente, miren, la verdadera realidad está en otra parte, pero llegar hasta ahí es doloroso. Y no solamente la gente no quiere seguirlo, sino que quiere agredirlo. ¿Crees que es asombroso que si alguien pasa de contemplar las cosas divinas a los asuntos humanos, cuando se vea forzado a disputar en los tribunales o en cualquier otro sitio acerca de las sombras, de lo justo y de las imágenes que producen las sombras, y enfrentarse furiosamente a los que piensan estas cosas, los que jamás han visto la justicia en sí, se comporte torpemente y parezca realmente ridículo por estar todavía cegado hasta que se acostumbre de modo suficiente a la oscuridad presente? Claro, dice, ponele que vas al ágora a hablar de la justicia y sos como como el prisionero liberado, ya no te acostumbras a hablar al nivel de quienes conocen solamente lo sensible, porque tuviste contacto con lo divino. Es muy difícil que este individuo quiera volver a rebajarse a ese mundo. Quien fuera lúcido recordaría que los disturbios de la vista ocurren de dos maneras y debido a dos causas, por el cambio de la luz a la oscuridad y por el cambio de la oscuridad a la luz, a la luz. Y así, tras considerar esto mismo sucede también con el alma. Cuando viera a una de ellas atribulada e incapaz de ver, no se reiría reflexivamente, sino que analizaría si al venir de una vida más luminosa está cegada por la falta de costumbre, o si por pasar de la completa ignorancia hacia un lugar más luminoso queda deslumbrada por el reflejo brillante. Así, en el primer caso la consideraría feliz por su estado y por su vida, y en el otro sentiría compasión por ella, y si quisiera hacer de ella objeto de burla, la broma sería menos ridícula que si la dirige al alma que llega descendiendo desde la luz. ¿No? Está diciendo, bueno, así como pasa con la vista, pasa con el alma. Y cuando el alma contempla las formas, se siente cegada cuando tiene que volver hacia lo sensible y se comporta torpemente y genera risa. Entonces, el filósofo ya, de alguna manera, no se siente bien, no logra conducirse en el mundo de quienes no tienen acceso a las formas. Es preciso, sin duda, dije que consideremos algo si es que esto es verdadero. La educación no es como algunos en medio de proclamaciones dicen que es. Afirman que cuando no está presente el conocimiento en el alma, ellos pueden instalarla como si pusieran la vista en los ojos ciegos, ¿no? Se está evidentemente refiriendo a los sofistas, ¿no? Que ofrecen conocimientos a cambio de dinero. El argumento actual, dije yo, muestra la capacidad que existe en el alma de cada uno y el órgano con el cual cada uno comprende.
Del mismo modo que un ojo no es capaz de volverse de lo oscuro hacia lo luminoso de otra manera que no sea girando el cuerpo entero, así este órgano debe desprenderse de lo cambiante con el alma entera hasta que resulte capaz de permanecer contemplando lo que es y más brillante de lo que es. Eso precisamente decimos que es el bien, ¿verdad? Claro, ¿no? Está diciendo, no basta con tener dinero como quieren los sofistas para obtener conocimiento, para conocer las ideas. Hay que ofrecerse a la experiencia dolorosa, casi religiosa, de contemplar lo que es absoluto y el dolor que eso conlleva. No es para cualquiera, ¿no? Es un proceso doloroso, transformador, muy parecido al de la religión, ¿no? Sí, en este sentido, la educación sería una técnica de reorientación del alma del modo más fácil, más eficaz para alterar la orientación previa, no una técnica para crear en él la visión, porque ya la tiene, pero si no está correctamente orientada y no ve lo que sería preciso, puede provocar una modificación. Entonces, ¿no? La educación es una técnica que lo que hace es reorientar el alma. No otorga un poder, un saber que el alma no tuviera, sino que le ayuda a dirigirse al conocimiento que ya tiene. Por consiguiente, las otras llamadas perfecciones del alma están relacionadas muy de cerca con las del cuerpo, pues en realidad, si al principio no están presentes, es posible producirlas por medio de los hábitos y los ejercicios, pero la de conocer, según parece, resulta ser propia de lo más divino de todo, lo que nunca se ve afectado en su capacidad y de acuerdo con su orientación puede volverse tanto útil y beneficioso como inútil y dañino. ¿O nunca has reflexionado respecto de lo que son llamados malvados pero sabios? Con qué perspicacia su alma inferior ve y percibe agudamente aquello hacia lo cual se orienta, porque no tiene su vista defectuosa, sino que está forzado a servir a su maldad, de modo que cuanto más agudamente mira, tanto más mal lleva a cabo. Claro, ¿no? Hay quien, conociendo lo bueno, actúa mal, dice Platón. En consecuencia, si para cercenar desde la niñez este aspecto de una naturaleza de este tipo se le pudieran podar directamente las relaciones de afinidad con lo generado, que como una plomada por medio de la comida, los placeres y las avideces similares se le cuelgan desviando de vista el alma hacia abajo, y si ya liberada de estos pesos se orientara hacia las cosas verdaderas, entonces esta misma capacidad de los mismos hombres vería de la manera más aguda estas cosas verdaderas como ve a las que ahora se orienta, ¿no? En última instancia, Platón siempre cree en lo que vamos a llamar el intelectualismo ético, digamos, ¿no? Que basta con conocer lo verdadero para ser bueno y que en todo caso lo único que hace la educación es reorientar ese conocimiento. ¿Y qué? ¿No es natural, dije yo, también necesario que a partir de lo dicho, que los que no han recibido educación ni han experimentado la verdad jamás podrían gobernar la ciudad de modo adecuado, ni tampoco los que acostumbran pasar la vida entera en el estudio, unos porque no tienen una meta en la vida apuntando a la cual deban hacer todas las cosas que hacen, tanto en privado como en público, y otros porque no lo harán voluntariamente, porque creen que aún vivos ya habitan en la isla de los bienaventurados? Es decir, aquella persona dotada para gobernar no puede ser ni aquella persona que no conoce las ideas, ni tampoco aquella persona que conoce las ideas, pero que no mira hacia la realidad y hacia la sociedad en la que vive. En rigor, nuestra tarea de fundadores es obligar a las mejores naturalezas a llegar al estudio que dijimos que antes era el mejor, es decir, a ver el bien y contemplar el ascenso que mencionamos. Además, cuando tras huir ven de manera suficiente, no hay que permitir lo que ahora se les permite, es decir, quien conozca verdaderamente las formas, el bien, tiene que ser obligado, aunque no quiera, y esto es muy fuerte en Platón, ¿no? No quieren los filósofos, no quieren los que tienen verdadero conocimiento, tienen que ser obligados a descender de nuevo y a usar su conocimiento para gobernar. Permanecer allí y no querer descender de nuevo entre aquellos prisioneros ni participar de sus penurias y honores, ya sean despreciables o más valiosos. Pero entonces seremos injustos con ellos, dijo, y haremos que vivan en condiciones inferiores cuando es posible para ellos vivir mejor, ¿no? Dice, pero entonces hay que obligar a quienes viven bien porque conocen
las ideas, a tener que mezclarse nuevamente con la gente que no tiene ese conocimiento. De nuevo te olvidaste, mi amigo, dice Sócrates, de que la ley no le preocupa que un único grupo en la ciudad vaya a estar en situación especialmente buena, sino que se las ingenia para lograr esto en la ciudad entera, armonizando a los ciudadanos por conocimiento o por fuerza, haciendo que compartan entre ellos el servicio que cada uno podría ofrecer a la comunidad. Claro, la justicia implica que cada uno ocupe el lugar que le corresponde, y a los que conocen las ideas les corresponde gobernar. Tienen que volver hacia la ciudad. Cuando se crea este tipo de hombres en la ciudad no es para que se les permita volverse a donde cada uno quiera, sino para servirse de ellos en la consolidación de la ciudad. ¿No? Y acá está el mito, ¿no? De que ellos no desean ejercer el poder. De hecho, serían más felices no ejerciéndolo. Lo hacen porque están obligados. Por tanto, considera Glaucón que no seremos injustos con los filósofos que han surgido entre nosotros, sino que les diremos algo justo al forzarlos a preocuparse y velar por el resto. Les diremos que en las demás ciudades aquellos que se han vuelto filósofos de modo natural no participan del problema de sus ciudades porque surgen espontáneamente al margen de la voluntad de la organización política que hay en cada una, y es justo que el que creció naturalmente sin deber nada, sin deber a nadie su alimento, no se esfuerce por pagar a nadie su formación. A ustedes, en cambio, nosotros los engendramos para el bien de ustedes mismos y del resto de la ciudad como conductores y reyes de enjambres. Están educados en mejor y más completamente que aquellos y son más capaces de participar en ambas cosas. ¿No? Esta es la idea de la academia, es una escuela de dirigentes políticos y su objetivo al final de cuentas es servir como gobernantes de la ciudad. Deben bajar entonces cada uno a su turno hacia la morada del resto y acostumbrarse a contemplar en la oscuridad. ¿Ven? Está esta idea constante, ¿no? De que estas personas, los filósofos están arriba y que los demás están abajo. Pues una vez acostumbrados podrán ver infinitamente mejor que los de allí y conocerán cuál es cada una de las imágenes y de qué cosa es imagen, dado que han visto la verdad acerca de las cosas bellas, justas y buenas. Así nuestra ciudad, la de ustedes, vivirá despierta y no dormida, como ahora vive la mayoría en medio de peleas de sombras y luchas de poder entre los ciudadanos, como si fuera un gran bien. Pero la verdad es esta, la ciudad en la cual los que van a gobernar no tienen ningún interés en el gobierno, esa es necesariamente la mejor y más ordenadamente dirigida, y lo contrario sucede con la que tienen los gobernantes de tipo contrario. ¿Crees que nuestros alumnos, al escuchar esto, no desobedecerán y no querrán colaborar por turnos en la tarea de la ciudad y vivir mayor parte del tiempo unos con otros en el ámbito de lo puro? Es imposible, dijo, pues son cosas justas las que prescribiremos a hombres justos. Claro, es justo hacer la justicia, y la justicia es ocupar el lugar que a cada uno le corresponde, ¿no? Gobernar. Y sobre todo cada uno de ellos va al poder como por obligación. Fíjense que cómo encontramos acá eso mismo que decía Foucault, ¿no? Foucault decía, con Platón se crea este gran mito de que saber y poder están separados. Y bueno, esto está en la alegoría más conocida de Platón. Si hay algo que todo el mundo conoce de Platón es la alegoría de la caverna. Y esto está en el corazón de su texto más importante, que es República. Es imposible, dijo, pero son cosas justas las que preferiríamos a hombres justos, y sobre todo cada uno de ellos va al poder como por obligación, al contrario de los gobernantes actuales que hay en cada ciudad. Claro, los gobernantes gobiernan por deseo, gobiernan porque quieren el poder, pero el filósofo no, gobierna porque le toca. Así es, compañero, dije yo, si puedes encontrar un modo de vida mejor que el poder para los que van a detentar el poder, te es posible estructurar una ciudad bien administrada, pues solo en ella gobernarán los que en verdad son ricos, no en oro, sino en esa riqueza que necesita el hombre feliz, una vida buena y sensata. Por el contrario, si los mendigos y hambrientos de bienes privados se arrojan sobre el ámbito público, porque creen que es preciso arrebatar de allí lo bueno, no podrás, pues el gobierno se vuelve objeto de disputa y esta guerra entre allegados, es decir, interna, los destruye a ellos y al resto de la ciudad. ¿Conoces acaso, dije yo, algún otro tipo de vida que desprecie los poderes políticos que no sea la de la verdadera filosofía? ¿No? La filosofía aparece como un tipo de vida dedicada al conocimiento y que desprecia los, lo terrenal, ¿no? El dinero, el poder por el poder. Es preciso, por cierto, que los que aman el poder no lleguen a él. De lo contrario, los rivales entrarán en lucha. ¿No? De nuevo. Es preciso que los que aman el poder no lleguen a él. De lo contrario, los rivales entrarán en lucha. Claro, el filósofo es el que ama el saber. Y él sí tiene que llegar al poder, porque no ama el poder.
pero hay otros que solamente aman el poder y no tienen que llegar ahí. Bueno, Platón crea esta idea, acá hay esta es una dramatización de la alegoría de la caverna que van a encontrar en el texto de Carpio. Platón articula entonces, como veníamos diciendo, ontología, política y ontología, política y nociología de esta manera tan peculiar que va a producir un mito muy persistente en las sociedades occidentales, que es esta idea de que poder y saber van por lados diferentes. Y también así constituye esta idea de justicia como algo que es en sí mismo y a lo cual se accede intelectualmente y está separado de las relaciones de poder. Bueno, me interesa que veamos esto porque es lo que caracteriza estos inicios de la filosofía, eh, e impregna tanto la reflexión filosófica como la reflexión jurídica, ¿no? La idea de que la justicia que persigue la ciencia jurídica es en sí misma, es objeto de un saber y que está desvinculada del poder. Vamos a continuar trabajando sobre esta idea. Me interesa también resaltar esta idea de que para Platón ser un individuo es ser dueño de sí mismo, estar siendo unificado racionalmente. Me interesa quedarnos también con esta idea de que las ideas son las que otorgan un grado de realidad máximo, eh, vemos, son el fundamento ontológico de lo que vemos, porque también nos permite pensar algo que veníamos viendo con Althusser, ¿no? Que la filosofía es una forma en la cual se libera la lucha de clases que tiene que ver con trabajar con abstracciones. Y la manera de trabajar con esas abstracciones para Platón es pensarlas en términos de ideas. Y lo que hace Platón es justamente tomar esas abstracciones, pensarlas en términos de ideas, darles un estatuto ontológico, hablar de cómo las conocemos y ordenarlas, ¿no? Entonces arma una escala de importancia para esas ideas y a partir de ahí pretende ordenar la sociedad. Y a partir de ahí pretende dar respuesta a los problemas de la lucha de clases. A partir de ahí pretende dar respuesta a las divisiones que caracterizan a la sociedad. La filosofía, entonces, aparece en sus orígenes negando su relación con el poder y en ese negar la relación de poder actúa también sobre las relaciones de poder. Es decir, niega ese vínculo con el poder, pero solo lo niega para poder ejercer el poder de una manera novedosa, que tiene que ver con ejercer un desvío a través del conocimiento para llegar al poder. Ejercer un desvío a través de un discurso acerca del ser, acerca de una realidad que está más allá, para poder hablar del poder y para poder justificarlo de una manera que no podría ser si se limitara simplemente a ejercer el poder y no utilizar el discurso. Bueno, esto es un poco lo que quería que veamos en Platón, ¿no? Que entendamos un poco cuál es su propuesta ontológica, su propuesta nociológica, que comprendamos de qué va una de sus obras principales y que además estemos en condiciones de, de de tener una mirada crítica y de pensar, de no creernos lo que dice Platón, sino tratar de pensar qué significa para la historia del pensamiento occidental. Bueno, eso es lo que tengo para decir hoy, digamos, ¿no? No tengo mucho más para agregar. Necesito que vayan a leer los textos, les voy a subir ese PowerPoint, les voy a subir algunos apuntes para que trabajen por su cuenta. Y, y bueno, no sé, recibo preguntas ahora. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Se entendió lo que charlamos? Profe, Sí. disculpe, ¿podrías repetir qué es lo que articulaba Platón? ¿Era lo ontológico, lo político? Y no recuerdo, profe, por favor. Ontología, nociología y política, ¿no? Una forma de ser, una forma de conocer y relaciones de poder, ¿no? Su ontología tiene que ver con la diferencia entre las cosas sensibles y las cosas inteligibles. Su nociología tiene que ver con la diferencia entre doxa y episteme, y su política tiene que ver con cómo se organiza una sociedad en función de esta propuesta. Va a ser el filósofo para quien
la parte racional domina sobre sobre las otras partes del alma, quien tiene un acceso privilegiado a las ideas y que por tanto le toca gobernar. Muchas gracias, profe. Por favor, ¿alguna otra consulta, pregunta? ¿Nada? Bueno, lean los textos, por favor. Pónganse al día. Ya la semana que viene vamos a pasar a Aristóteles, vamos a cambiar de tema. Eh, Probablemente movamos el parcial para. No, probablemente no. O sea, vamos a mover el parcial para. Habíamos dicho que iba a ser la semana del 27 al 31, lo vamos a hacer de la semana del 3 al 7. Y ya para esa altura van a entrar varios textos, así que les pido que se pongan al día con prácticos y con teóricos, porque en el parcial van los dos temas. Eh, y bueno, nada, eso. Dejamos aquí. Juan, ¿estás por ahí? Profe, Sí. para el parcial entraría todos los textos. ¿Cómo? O sea, en el parcial se toma todo lo que vimos hasta acá de teóricos, o sea, todo lo que llegamos a ver, que son la unidad uno. Vamos a ver la unidad uno, que estuve viendo Bernard, Carpio y Althusser. La unidad 2 que estuvimos viendo Bernard. No, para la unidad uno vimos Carpio y Althusser solamente. En la unidad 2 vimos Bernard, Foucault, Platón. Vamos a ver Aristóteles. Y capaz, tal vez lleguemos hasta la unidad 3. Tal vez lleguemos hasta la unidad 3. Depende cómo vengamos. Y nada, se va a tomar todo lo que llegamos a leer y en prácticos van a trabajar con los dos primeros textos, el de Dussel y el de Maldonado Torres. ¿Ok? Gracias, profe. Disculpe por el ruido de mis perritos. No, a veces los perros ladran y no se puede hacer nada. Juan, ¿estás por ahí? Bueno, nada, dejamos aquí. Gracias a todos y a todas, que tengan buen fin de semana. Después mando un mensaje con las informaciones. Lean, por favor. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Después esto va a quedar subido todo al aula virtual. Bueno, chau, chau. Juan.